La traición, el caos y el valor oculto lo que realmente hizo que EU se independizara. La historia que nos han contado sobre la independencia de Estados Unidos muchas veces ha sido pulida, suavizada. Pero la verdad es mucho más turbulenta, llena de momentos donde todo pudo fracasar. Todo comenzó con una palabra: impuestos. Las colonias estaban furiosas. Por años, el rey Jorge III y el Parlamento británico habían impuesto una serie de impuestos injustos que nadie en las colonias había aprobado. Pero no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de dignidad, de libertad. Los colonos no podían soportar ser tratados como súbditos de segunda clase, viviendo bajo leyes que no habían elegido. El Boston Tea Party fue la chispa que incendió el fuego de la revolución. Imagina a un grupo de hombres en una fría noche de diciembre, con el viento helado cortándoles el rostro, disfrazados de indígenas para ocultar sus identidades. Con una rabia contenida, arrojaron caja tras caja de té al puerto de Boston. Era una declaración silenciosa, pero poderosa. Este acto no solo desafiaba a la corona, sino que encendía una llama de insurrección que pronto se extendería como un fuego incontrolable. Sin embargo, lo que vino después fue una respuesta brutal de Gran Bretaña. En lugar de apaciguar a las colonias, el rey y su gobierno endurecieron su postura. Las leyes intolerables, como fueron conocidas, cerraron el puerto de Boston, colocaron a la ciudad bajo el control directo británico y declararon ley marcial. Las colonias, ya al borde del colapso, estaban en peligro de perderlo todo. Pero en lugar de retroceder, el fuego de la resistencia creció. La guerra de independencia era inminente. Pero, ¿cómo podría un grupo de colonias mal preparadas, sin ejército profesional y sin el respaldo de grandes potencias, enfrentarse a la fuerza militar más poderosa del mundo? Había dudas en todas partes. Incluso dentro de las colonias, no todos apoyaban la idea de la independencia. Los leales, aquellos que aún veían a Gran Bretaña como su madre patria, se enfrentaban a los revolucionarios en debates públicos, y a menudo, en batallas internas. Las familias se dividieron. Los amigos se convirtieron en enemigos. La paranoia se apoderaba de todos. En este caos, emergió un líder, George Washington. Aunque era respetado, pocos creían que Washington pudiera liderar al ejército continental contra los británicos. Después de todo, las tropas coloniales estaban mal equipadas, mal entrenadas y en gran medida, desorganizadas. Cada batalla parecía un desastre en espera. Pero Washington, con una mezcla de paciencia y determinación, asumió la tarea monumental de convertir a este grupo heterogéneo de soldados en un ejército con una causa. Por otro lado, no era solo el ejército británico el que amenazaba el futuro de la revolución. El miedo era el mayor enemigo de Washington. Sabía que en cualquier momento, sus hombres podían desertar, que la moral era frágil, que cada derrota podría significar el fin del sueño de libertad. Y entonces, llegó el golpe más devastador, una traición desde el corazón de su propio círculo. Thomas Hickey, uno de los guardias más cercanos de Washington, fue arrestado y ejecutado por conspirar con los británicos. La traición había llegado tan cerca que Washington no pudo dormir durante semanas. ¿Cuántos más en su ejército o en su círculo de confianza estaban conspirando en su contra? El miedo y la desconfianza se apoderaron de cada rincón del ejército continental. Las decisiones que se tomaban en las reuniones del Congreso Continental ya no solo trataban de estrategias militares, sino de sobrevivir a las intrigas internas. Pero la guerra no solo se libraba en los campos de batalla. En Europa, Benjamin Franklin estaba en su propia lucha, una diplomática. Tenía que convencer a Francia, una de las mayores potencias del mundo, de unirse a una causa que parecía condenada al fracaso. Pero Franklin no solo cargaba con el peso de la independencia de las colonias en sus hombros, también lidiaba con una batalla personal desgarradora. Su hijo, William Franklin, había decidido permanecer leal a la corona británica. Los lazos familiares se rompieron de forma irreparable. Franklin nunca volvería a hablar con su hijo, un sacrificio personal que simbolizaba el costo humano de la revolución. En las colonias, el peso emocional y físico de la guerra comenzaba a pasar factura. John Adams, uno de los líderes más ardientes de la independencia, escribía a su esposa Abigail. Confesaba sus temores de que todo lo que habían luchado podría desmoronarse. A veces, la carga era tan pesada que dudaba si todo esto valía la pena. En las sombras, el miedo al fracaso era constante. Pero Abigail, con su fortaleza e inteligencia, siempre encontraba las palabras justas para levantar su espíritu. Y así, Adams, aunque lleno de dudas,
continuaba adelante, sabiendo que su lucha no era solo por él, sino por el futuro de sus hijos y de las generaciones venideras. Pero mientras se libraban batallas tanto en los campos como en las mentes de los líderes revolucionarios, la guerra aún estaba lejos de decidirse. Los británicos, con sus ejércitos bien entrenados y sus recursos aparentemente infinitos, aplastaban a las fuerzas coloniales en una serie de batallas desastrosas. Washington tuvo que recurrir a tácticas de guerrilla, moviendo su ejército de manera astuta a través del terreno traicionero del invierno para evitar enfrentamientos directos. Fue en este clima de desesperación que llegó la victoria más improbable y simbólica, la batalla de Trenton, en la Navidad de 1776. Washington, en una audaz maniobra, cruzó el helado río Delaware con su ejército y sorprendió a los británicos. Fue una victoria pequeña en términos militares, pero una victoria monumental en términos de moral. Washington había demostrado que la causa no estaba perdida, que incluso en las noches más oscuras, aún había esperanza. Sin embargo, esa victoria fue solo el primer indicio de la lucha larga y cruenta que les esperaban. La guerra no sería un camino recto ni lleno de glorias, sino un campo de pruebas de resistencia y resistencia humana. Las tropas continentales, a menudo escasas de suministros, enfrentaban inviernos implacables Pero el camino hacia la independencia no fue rápido ni fácil. En julio de 1776, los líderes del Congreso Continental se reunieron para redactar y firmar la Declaración de Independencia, un acto que los condenaba si fallaban. Cada uno de esos hombres sabía que si la revolución fracasaba, no solo perderían la guerra, perderían sus vidas. Pero lo hicieron de todos modos. Firmaron el documento que cambiaría para siempre el curso de la historia. La redacción de la declaración no fue un simple trámite, fue un verdadero desafío. Thomas Jefferson, bajo la presión de sus compañeros, tuvo que modificar el texto original, eliminando algunas de las frases más controvertidas. La idea de que todos los hombres eran creados iguales, por ejemplo, tuvo que ser suavizada para no alienar a los estados que aún mantenían la esclavitud. Cada palabra fue medida y debatida. Cada firma en ese documento era un acto de valentía y desesperación, porque sabían que si fallaban el ambiente de incertidumbre se mantiene durante todo el proceso. Cada día parecía una batalla en sí misma, con rumores de traición, desertores y la presión constante de las potencias europeas que miraban desde lejos, esperando la oportunidad para intervenir. Los líderes revolucionarios estaban rodeados de enemigos, tanto externos como internos. La división dentro de las colonias también era palpable, pues había quienes buscaban un compromiso con Gran Bretaña. Finalmente, el 4 de julio de 1776, las colonias declararon su independencia. No porque no hubiera diferencias entre ellas, sino porque entendieron que solo juntas podrían sobrevivir. El sacrificio personal de estos hombres, el caos y la traición que soportaron, y la visión de un futuro mejor fueron lo que, finalmente, los llevó a la victoria. Sin embargo, esa victoria no vino sin un precio. Las ciudades estaban devastadas, las familias separadas y la economía colapsada en muchas regiones. Sin embargo, el sueño de una nación libre era más grande que cualquier sacrificio personal. La guerra continuaría durante años, con victorias y derrotas, traiciones y alianzas inesperadas. Pero en ese momento, con la firma de la Declaración de Independencia, nació una nueva nación. Una nación forjada no solo en batallas, sino en... La independencia de los Estados Unidos no fue un regalo fácil de obtener. Fue una lucha constante contra la opresión, un conflicto que probó la resiliencia y la unidad del pueblo americano. Y lo más impresionante de todo fue que, incluso cuando parecía que la causa estaba perdida, la determinación de estos hombres y mujeres permitió que la chispa de la libertad continuara encendida. En las épocas más sombrías, cuando la esperanza parecía desvanecerse, los ideales que impulsaron la independencia seguían siendo la guía para el futuro.